Y aún con la resaca un poquito de la velada de Ibai de ayer, que realmente qué capacidad tiene Ibai para hacer estos espectáculos, una auténtica locura. Dicho esto, estaría guay hacer tipo una velada para gente del fantasy o que la gente del fantasy participara en la velada porque hay bastantes tensiones entre comunidades, entre creadores de contenido, entre páginas web, un poco, bueno, es la vida misma, ¿no? Pero concentrado en el fútbol. Yo supongo que en todos los ámbitos es igual, ¿no? Y ahora más con la aparición de esta competición como Fantasy Kings, ¿no? Que emula un poquito a la Kings League. Si ya sabemos el jaleo que hay en la Kings League, en la Fantasy Kings ya ni te digo, ¿no? Pero bueno, en resumen, que me voy por las ramas. Hoy os presento uno de los vídeos que para mí es de lo más importante, ¿vale? Pero un poquito infravalorado por la comunidad. Porque, bueno, la gente no suele estudiar el calendario fantasy, el calendario de las jornadas, y al final para poder ganar tanto las privadas como las públicas, sobre todo las públicas, porque en las privadas dependes más de las pujas que hagan, si ganas, si no ganas, y dependes de otros jugadores. En las públicas no, al final tú te haces tus equipos, tú vas fichando, vendiendo y te haces tu equipo. ¿Qué pasa? Tienes que ir más allá, tienes que estar más preparado que los demás porque todos juegan en las mismas condiciones, y una de esas tareas pendientes que tienes que hacer es el estudio del calendario fantasy, porque así optimizas tus recursos y no lo dejas todo al azar, sino que lo controlas todo en su mayoría. ¿Qué pasa? La temporada se divide en etapas, que normalmente es sencillo porque las delimitan los parones de selecciones, ¿no? O sea, un parón de selección es un momento que es interesante para ganar dinero. O sea, tú te metes en el parón de selecciones, tienes 15 días, 2 semanitas para ir comprando jugadores y ganar dinero, cosa que no puedes hacerlo entre jornada y jornada, ¿no? Que es tan corto el final de una jornada con el inicio de otro que no te da tiempo a especular económicamente. En los parones sí. ¿Qué pasa? Durante estos tramos de temporada entre parón y parón hay que optimizar qué equipos tienen mejor calendario, qué equipos tienen peor, para ir a fichar jugadores de esos equipos, ¿vale? Y conseguir los máximos puntos posibles. Obviamente, un ejemplo, si el Villarreal tiene 3 partidos en casa buenísimos, pues voy a ir a por Ayoce Pérez, que si Ayoce Pérez en el primer partido se lesiona o no mete una ni el arco iris, pues bueno, al final hay un tanto por ciento de mala suerte en lo que jugamos, ¿no? Pero si después, yo que sé, el Levante tiene partido en el Metropolitano, en el Bernabéu y recibe al Athletic Club de Bilbao, pues hostia, no apostaré por Morales, que luego Morales puede tener 3 contraataques y meter 3 goles y nos quedamos a la griega viva, pero no suele pasar esto. Así que el estudio del calendario es importantísimo y hoy os lo traigo desgranado completamente al detalle. Y como siempre, antes de empezar, si os gusta el contenido, dad like al vídeo y suscribiros al canal, que es completamente gratuito. Aparte, tenéis en descripción todas mis redes sociales, sobre todo X y Discord, en los que soy más activo para responder vuestras dudas. Y aquí, gente, tenéis la Biblia del Fantasy de las 3 primeras jornadas. ¿Por qué 3 jornadas? Porque el primer parón de selecciones lo tenemos después de la jornada número 3. ¿Vale? Entonces tenemos la jornada número 1, que sería esta, la primera, que empieza el 15 de agosto, la jornada 2, que empieza el 22 de agosto, y la jornada 3, que empieza el 29 de agosto. Estoy mirando en el calendario, que no me haya liado. Sí, el 15, el 22 y el 29. Y luego la semana del 1 al 7 hay partidos por selecciones y se retoma la actividad en la jornada 4. Antes de empezar al estudio del calendario y todo, decir que sí, y estas 3 jornadas además vienen apretaditas de todos los conceptos fantasies que hace, bueno, más difícil la planificación, y son jornadas aplazadas, adelantadas y todo ese rollo en los que los fantasies se fuman un porro y hacen lo que quieran, no siempre la solución acertada, ¿no? Y es que entre la jornada 2 y la jornada 3 ya tenemos lío, y es que el Betis y el Celta
juegan entre ellos la jornada número 6 adelantada. O sea, la jornada 2 empieza el viernes 22 de agosto, la jornada 3 empieza el viernes 29 de agosto y el Betis Celta de la jornada 6 se juega el miércoles 27 de agosto. ¿Vale? Entre la jornada 2 y entre la jornada 3. No tenemos aún información de cómo gestionarán los diferentes fantasies este suceso, pero tenéis que adelantaros a esto porque hay muchos fantasies que hacen jornada única, o sea, una jornada en la que solo se pueden alinear el Betis y el Celta y se puntúa aparte. Entonces, hostia, pues está claro que merece la pena fichar todos los jugadores que podáis de estos equipos. Hay otras veces que en el Fantasy se gestiona por, como el Fantasy la Liga del año pasado, que para mí es una chapuza, que es, vale, se saben los puntos del Betis y del Celta, se juega el partido, pero yo no te digo los puntos. Pero vamos, ¿qué te piensas? ¿Que somos tontos? Obviamente hay 1000 páginas web o formas de calcular los puntos, y de todas maneras ellos tampoco se escondían, porque si un jugador tenía 40 puntos al final del partido, no decimos los puntos, en los puntos totales salía 50, entonces claro, 50 menos 40, 10 puntos, no hace falta que me lo pongas, o sea, no somos tontos, sabemos investigar, ¿no? Y se puntuaban cuando llegaba la jornada número 6, como la que hablamos de estos dos partidos, ¿no? Hay otros fantasies que eliminan el partido o que se abre la jornada número 6 cuando empieza el primer partido adelantado, entonces no tienes la información de las otras jornadas. Bueno, estos son suposiciones, ¿vale? Son las diferentes opciones que tienen los fantasies para actuar aquí. Veremos a ver cuál es el primer fantasy que sale diciendo qué pasará con este partido, porque no pueden tardar mucho, porque toda la preparación de las jornadas depende de este partido, ¿no? Y ya al acabar la jornada 2 tendremos que estar preparando el Betis Celta. Corremos un tupido velo sobre el Betis Celta aplazado y vamos a analizar el calendario fantasy, que lo he dividido en 4 colores. Aquí, que la tapa mi cámara, o sea, el equipo de la derecha del todo es el Oviedo, ¿vale? Que no se ve el escudito gracias a mi cámara. He puesto el orden de los escudos por clasificación del año pasado. Sí que es verdad que el Sevilla y el Girona, perdonadme que lo he girado, lo acabo de ver, y los 3 ascendidos también por orden, ¿vale? Entonces, el calendario se divide en jornada 1, jornada 2, jornada 3, y he puesto 4 colores. El azul este flojito es partido ideal, o sea, el mejor partido posible y el partido en lo que tenéis que intentar fichar más jugadores y llevar más jugadores de ese equipo, porque es el más favorable de la jornada. En verde, buen partido. En naranja, dificultad media. Y son los partidos más difíciles de prever, ¿no? Puede salir para el de casa, puede salir para el de fuera. A veces hay un favorito más o menos claro, pero por algunas circunstancias el partido requiere una dificultad más alta que un buen partido. Y en rojo, mal partido, partidos en los que hay que huir. Luego, en la siguiente diapositiva, veremos un poquito el resumen de todo esto, porque al final tantos colores quizá apabullan y me dices, oye, Cromo, al lío, ¿qué equipos tenemos que apostar y qué equipos es mejor no meter jugadores? Pues bueno, tranquilos que lo vamos a analizar todo, ¿vale? Hay como cosas importantes de este calendario. Hay 2 equipos que las 3 primeras jornadas juegan fuera de casa. Yo la verdad no entiendo cómo puede pasar eso. No entiendo cómo hay equipos que las 3 primeras jornadas juegan fuera y otros que juegan un partido solo. No lo entiendo. El primero es Fútbol Club Barcelona, que juega los 3 partidos fuera de casa, aquí veis el símbolo del avión, y el otro es el Getafe, que juega sus 3 primeros partidos también fuera de casa. ¿Eso qué significa? Que al menos al inicio de la segunda vuelta, estos 3 partidos están en casa, ¿no? Así que, por esa faceta, estos 2 equipos salen beneficiados al inicio de la segunda vuelta. Pero ya sabéis lo importante que es empezar bien una liga. Entonces, es mucho más difícil jugar de visitante los 3 primeros partidos que cualquiera de las otras opciones. Entonces, ojito con el Barça y ojito con el Getafe, porque a pesar de que el Barça aquí ha puesto buenos partidos, no es lo mismo empezar en casa que empezar fuera.
Sí es verdad que el Barça no jugará en el Camp Nou, como estaba previsto. Esto es otro tema, a mí me parece otra chapuza monumental. Si queréis, si me decís en comentario, pues subo un vídeo, un short o algo algún día diciendo mi opinión acerca de este tema, pero vamos al lío. El Barça juega 3 partidos fuera de casa, contra el Mallorca, contra el Levante y contra el Rayo. Hay que decir que los 3 rivales al final no son de una altísima dificultad. Sí que es verdad que contra el Levante he puesto partido ideal por ser un ascendido, y el Mallorca y el Rayo realmente le pueden poner las cosas complicadas al Barça, pero obviamente tengo que poner buen partido porque al final han sido los campeones el año pasado y van a salir a dominar tanto al Mallorca como al Rayo. El Real Madrid es el que mejor calendario en las 3 primeras jornadas tiene. Tiene un partido fuera de casa contra el Oviedo y 2 partidos en el Bernabéu contra Osasuna y Mallorca. Entonces, bueno, hay que ir a por jugadores del Madrid, sí, pero al principio de temporada, que tendremos un presupuesto limitado, que no podremos fichar a Mbappé, porque si ficho a Mbappé me quedo a 2 velas para fichar otros jugadores. Pues bueno, tendremos que buscar otras opciones, pero jugadores como Güler, jugadores como Fran García o Carrera si se hacen con la titularidad, jugadores como Tchouaméni, Mastantuono si juega y todo eso, pues bueno, que son un poquito más baratillos, pues son muy buena opción. Atlético de Madrid juega fuera contra el Español, buen partido, en casa contra el Elche, partido ideal, y fuera contra el Alavés, también partido ideal. Veremos a ver por qué el equipo del Cholo le está costando un poquito arrancar en las últimas temporadas las primeras jornadas de Liga. Y es que el Atlético de Madrid no tiene excusa este año con el equipazo que le están montando a Simeone. Así que, bueno, otro calendario muy bueno. Otro de las plantillas que se pueden apostar y se puede ir jugadores ya para las 3 primeras jornadas porque tiene 3 partidos muy interesantes y que yo creo que los precios de los jugadores están un poquito más baratitos que el Barça y el Real Madrid. Aún así tampoco nos dará el presupuesto para fichar a toda la plantilla del Atlético de Madrid, ¿no? Pero bueno, luego tenemos el Athletic Club de Bilbao y el Villarreal que juntamente con algunos partidos tienen la característica que las 2 primeras jornadas juegan en casa. Y eso es muy importante porque si cortáramos la última línea del calendario, o sea, si cortáramos la jornada 3, quizá Athletic Club y Villarreal serían top, que lo son, super top en cuanto a calendario fantasy. Entonces, ir a por jugadores, ahora sí, ir a por jugadores del Athletic Club de Bilbao y jugadores del Villarreal. Son equipos fuertes en casa con posibilidad de portería cero, así que, bueno, recae más importancia el fichaje de defensas, por ejemplo, del Barça que juega los 3 partidos fuera, sí tiene pinta que va a ganar los 3 partidos, pero yo en la defensa no apostaría por portería cero, porque juegan fuera y los equipos de casa pueden decir alguna cosa. Contra el Athletic Club de Bilbao y el Villarreal, los 2 primeros partidos que juegan en casa, voy a valorar fuertemente las porterías a cero. El Athletic Club de Bilbao contra el Sevilla y contra el Rayo, el Villarreal contra el Oviedo y contra el Girona. Quizá un poquito mejor calendario el Villarreal. Veremos, después de las bajas sensibles, sobre todo de la lesión de Logan Costa para toda la temporada, de Baena y de Tierno Barri, cómo evoluciona el nuevo Villarreal de Moleiro. Veremos si juega Etayón, si Gerard es de la partida, sin Kiko Femenía, cómo construye, ¿no?, Marcelino esa defensa con Rafa Marín, con Pau Navarro. Veremos a ver si llega otro central, otro lateral. Pues bueno, sobre todo por parte del Athletic Club de Bilbao, Vivian fichajazo top. Veremos a ver si lo acompaña Paredes o Laporte cuando venga. Y por parte del Villarreal, sin duda, hay un jugador que es Foyth, que es fichaje clarísimo al principio de temporada. Ambos en la jornada 3 tienen un partido complicadito, con dificultad media, fuera de casa contra el Betis, el Athletic Club, y contra el Celta, el Villarreal. 2 equipos que están en Europa. Hay que decir también que los equipos que juegan Europa al principio y tienen algunos partidos de clasificación y todo eso, o la Europa League que empieza bastante temprano, ojito porque puede haber rotaciones. Y aquí entramos al Betis y al Celta, los 2 equipos que tienen aquí en medio, entre la jornada 2 y la jornada 3, el partido adelantado que ya he hablado anteriormente, ¿vale?
El Betis tiene partido fuera de casa en Elche y en casa contra el Alavés y Athletic Club de Bilbao. Un calendario decente. El Celta en casa contra el Getafe, fuera contra el Mallorca y en casa contra el Villarreal. Sí que es verdad que el calendario del Betis es un poquito mejor que el del Celta. En cuanto a los otros equipos, veis que ya empieza a recaer un poquito el color naranja y el color rojo. Sin duda, esto es subjetivo, es mi idea, ¿vale? Por ejemplo, la Real Sociedad que veis aquí verde, sin duda el partido fuera contra el Oviedo, que es un Real ascendido, es Real Oviedo y Real Sociedad, pero es un ascendido de este año, ¿no? Entonces, bueno, es beneficioso para la Real Sociedad y el partido en casa contra el Español también. Luego juega fuera en Mestalla, que a priori, en mi cabeza, la Real Sociedad debería ser candidata a la victoria y tener un calendario favorable. Pero bueno, ya sabéis cómo es, al final el juego de la Real Sociedad, que te deja un poco frío, es mucho mejor en Anoeta, fuera no, al menos con Imanol, veremos cómo se le da al nuevo entrenador. Plantilla tiene, jugadores jóvenes con ilusión que suben también tiene. Entonces, bueno, y el Valencia, que se le están cayendo algunas piezas importantes, como Mosquera, por ejemplo, y que tiene que fichar alguna cosita más. Entonces, bueno, aquí tenéis el Rayo, que juega fuera contra el Girona, fuera contra el Athletic Club y en casa contra el Barça. Veis la dificultad de partidos del Rayo al principio de temporada, también en la mente en Europa. Entonces, yo, jugadores del Rayo, sinceramente, no fichaba para el inicio de temporada. Alguna cosita puntual como Lejeune, que se va a dar un clinic de despejes en estos partidos, o Luis Felipe, pues sí, eso sí. Pero los demás yo no ficharía ni a De Frutos, ni a Álvaro García, ni a Isi, mucho menos al delantero centro. Por parte de Osasuna, va al Bernabéu, quizá uno de los partidos más difíciles de la primera jornada, en casa contra el Valencia y fuera contra el Español. ¿Algún jugador de Osasuna? Bueno, se podría ir fichando, quizá no ahora, quizá cuando pase la jornada número 1. El Mallorca, que juega en casa contra el Barça, juega en casa contra el Celta y fuera contra el Madrid. Mallorca, otro de esos equipos que a priori querríamos jugadores suyos, querríamos a Raillo, querríamos a Valien, querríamos a Pablo Torre, a Darder, a Muriqui. Pues oye, de las 3 primeras jornadas, uno contra el Barça, otro contra el Madrid y contra el Celta, que no es moco de pavo. Entonces, Mallorca, otro de esos equipos que no la han beneficiado al inicio de temporada y que no son tan interesantes en clave fantasy. Tenemos el Valencia, que juega contra la Real Sociedad, fuera contra los Osasuna y en casa contra el Getafe. No es mal calendario el del Valencia, se puede apostar por ellos. Y llegamos al Getafe. Getafe, en mi cabeza, equipo de Bordalás súper bueno, súper fuerte en el Coliseo, ¿no? En su campo, como local, y como fuera, parte un poco de desventaja. Sí que es verdad que Bordalás, sabiendo este calendario, pues trabajará mucho la mentalidad para hacerse fuerte fuera y rascar algún puntito contra Celta, Sevilla y Valencia. Habrá que ver cómo están estos 3 equipos, que son un poco inciertos, ¿no? El de Giraldez, que da más de cal que de arena. Pero bueno, habrá que ver, ¿no? El Sevilla, un Sevilla con entrenador nuevo, y el Valencia un poco con incertidumbre de la nueva era de Corbarán, ¿no? Entonces, bueno, 3 partidos fuera de casa. No es el calendario más propicio para fichar jugadores del Getafe. Eso sí, los centrales, si juega Jenés, si juega Alderete, si juega Domingos Duarte, pues bueno, podemos meterlos porque ya sabemos los puntos que dan como despejes. Eso sí, yo no ficharía a Arambari también, Luis Milla también, pero yo no ficharía ni a Mayoral, ni me fliparía con Juanmi, ni con esta gente, ¿no? Español, en casa contra Atlético de Madrid, fuera contra Real Sociedad y en casa contra el Osasuna. Mal calendario para el Español, tampoco lo tiene mucho mejor el Depor, que juega en casa contra el Levante. Aquí he puesto como dificultad media
pero por el equipo que se le ha quedado el Deportivo, que se le ha ido Quique García. Ya sabemos las dificultades que tuvo el año pasado de marcar gol si no fuera por Quique García. Sí que es verdad que el inicio de temporada son las mejores jornadas de Carlos Vicente, así que por esa parte, bueno, Carlos Vicente, la primera jornada contra el Levante puede ser muy buena opción, pero podría ser buen partido este de aquí, pero lo he puesto con dificultad media porque no me acabo de fiar del Alavés. Se va fuera contra el Betis, dificultad muy alta, y en casa contra el Atlético de Madrid. Entonces, mal calendario también para el Alavés. Sevilla, que va al Sánchez Pizjuán, iba a decir, no, va a la Catedral, recibe al Getafe y se va a Montilivi. También dificultad para el Sevilla, que yo no apostaría al primer partido, ya sabéis la dificultad que tiene de ir al campo del Athletic Club de Bilbao. Sí que apostaría para el Getafe y sí que apostaría fuera contra el Girona, dos equipos que el año pasado tuvieron reales dificultades para ir marcando goles. Entonces el Sevilla es una buena opción para fichar a los Badé, a los Quique Salas, a los Carmona, a los Suazo, que tienen pinta de ser defensas que ya lo fueron el año pasado, que puntuaron muy bien y que, bueno, podemos potenciar en este final de temporada. El Girona, que juega en casa contra el Rayo, fuera contra el Villarreal y en casa contra el Sevilla. He puesto el Girona en casa contra el Sevilla verde, pero es lo mismo que pasa con el Alavés Levante. Son partidos tan inciertos que quiero ver el nivel de estos dos equipos que sufrieron tanto el año pasado. En mi cabeza el Girona debería estar un poquito más por encima, ¿no? Con todos los jugadores bien físicamente y centrados en la liga, pero ya sabéis lo que pasa. Entonces, bueno, el Girona es otro de los equipos para apostar en defensa, sobre todo contra Rayo en casa y contra Sevilla. Y bueno, habrá que ver quién juega, pero un fichaje claro para esta pretemporada es Cresci. Y los tres ascendidos, que tienen un calendario bastante dificultoso, sobre todo el Levante jugando fuera en Alavés y jugando fuera contra Elche y recibiendo el Barça, el Elche que en la jornada 2 va al Metropolitano y juega en casa contra Betis y Levante, y el Oviedo, que juega fuera contra el Villarreal y en casa contra Real Madrid y contra Real Sociedad. Entonces, bueno, realmente la dificultad de los partidos de los tres ascendidos es porque son ascendidos y a priori son los peores equipos de la categoría. Luego no habrá sorpresas, pero yo no voy a... Obviamente no voy a ir a fichar como loco a estos jugadores, sí, los tengo que fichar para parchear el equipo, para conseguir algún chollo que vaya a subir, que los hay, etcétera, etcétera. Pero no voy a apostar fuertemente contra equipos que juegan contra el Barça, contra el Madrid y contra el Atlético de Madrid. O sea, Levante, Elche y Oviedo, la jornada número 2, que los tres juegan con los tres mejores equipos. Oye, ni Levante, ni Elche, ni Oviedo, ni hostias. Los otros tres partidos, pues bueno, algo se puede ir metiendo, sobre todo cuando juegan entre ellos. Habrá que estudiar un poquito los resultados del año pasado en segunda división. Pues bueno, a ver, al final un Levante-Elche son los partidos que la gente se motiva. Hostia, voy a meter a Morales que me va a hacer 3 goles. Y al final son bastante chof. Así que aquí resumido tenéis el calendario fantasy y ahora vamos con las conclusiones. Y bien, ¿qué conclusiones podemos sacar de aquí? Cada uno puede sacar las conclusiones que quiera, ¿vale? Está claro. Entonces yo he puesto equipos por los que apostar y están por orden de interés. Real Madrid, Atlético de Madrid, Barça, Villarreal, Athletic Club de Bilbao, Betis, Real Sociedad y Celta. Jugadores que veáis en el mercado de estos equipos que apunten a titulares, id a por ellos. No os estoy diciendo que metáis una burrada, pero sí podéis meter un valor por encima del valor de mercado. Decidme también si os interesa un vídeo de pujas. Ya pongo diferentes jugadores interesantes de estos equipos por los que he llegado a apostar y digo qué pujas haría yo, ¿no? Si os interesa un vídeo así, decídmelo en comentarios y lo hago. Entonces, bueno, tenéis aquí equipos y los equipos de que no los toco ni con un palo, por orden también de equipos más jodidos a equipos menos jodidos: Real Oviedo, Deportivo Alavés, Mallorca, Rayo Vallecano, Levante, Elche, Español y Getafe. ¿Significa que no tengo que fichar a estos jugadores? No, ¿vale? No, porque ya veis que son una cantidad de equipos de los más humildes.
Y me repito una vez más, o sea, al principio de temporada tendremos poco presupuesto y tendremos que parchear nuestro equipo. Sin duda, yo por ejemplo el Mallorca, que juega contra el Barça y que juega contra el Madrid, que tienen una alta probabilidad de marcar bastantes goles, yo iría a por Mojica. Si me sale en el mercado, no iría por Mojica. ¿Que podría ir a por Raillo o por Bayern? Pues quizás sí, porque quizás me hacen 10 despejes en cada uno de los partidos y bueno, me salvan un poquito la puntuación por los goles recibidos, ¿no? Pero los laterales no. Para fichar un lateral del Mallorca que juega contra el Barça y contra el Madrid, quizá decido fichar al lateral del Español, a Carlos Romero, o a los laterales del Getafe, Diego Rico y Kiko Femenía, por ejemplo, ¿vale? Entre equipos que lo tienen jodido, ¿no? Porque no es lo mismo jugar contra Celta, Sevilla y Valencia, que a priori no te van a caer el carro de goles que te va a meter el Barça y el Madrid, pero que tampoco van a puntuar una locura. Entonces, bueno, aquí tenéis la Biblia Fantasy del calendario de las 3 primeras jornadas. Cuando sea el parón siguiente, voy a volver a hacer el análisis Fantasy para las siguientes jornadas, y cuando haya una distancia bastante grande entre parones, también parón puede ser el de Navidad, por ejemplo, o algo así, pues iré haciendo lecturas de 4 jornadas, de 5 jornadas, para ir optimizando vuestros recursos para poder sacar el mayor zumo posible de vuestros equipos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí, leer equipos que juegan más en casa, más probabilidades de portería en cero. Entonces voy a ir a fichar defensas. Equipos que jueguen más fuera de casa tienen más probabilidades de recibir gol, porque al final los equipos locales atacan más, ¿no? No es lo mismo un Levante jugando en su campo, que va a atacar más, sea el equipo contra el que juega, que un Levante como visitante, que al final no tiene la afición a su favor y que se va a encerrar un poquito más, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo en la cabeza. Entonces, equipos que tengan un calendario más o menos decente, pero que la mayoría de partidos jueguen fuera de casa, pues apostaré más por medios o por delanteros que por defensas. Y la lectura ya es luego de jornada a jornada. Dicho esto, quedan casi 3 semanas para empezar la liga, un poquito menos. Entonces yo durante toda esta semana aún seguiría fichando para ganar dinero, guardándome siempre dinero. ¿Qué pasa? Si tengo 40 kilos, tengo un equipo que vale 15 y ha salido Mbappé por 23, yo le voy a meter 25 para quedarme justillo, no. ¿Vale? O sea, al final es meter dinero para jugadores que están subiendo, para al final revaluarse y tener beneficios económicos, que esto es vital en pretemporada, sin gastarse todo tu dinero en un jugador. Pero, bueno, también hay que tener guardado un dinero porque quizás sale una ganga. Y eso es lo importante. O sea, aunque no fiches jugadores al principio de las primeras jornadas en las que estás jugando, que no te entre la pechusque, que no te entre la ansiedad, tranquilos, ya llegarán tus jugadores, y cuando los demás equipos de tu liga, los demás managers no tengan dinero para hacer movimientos, tú sí lo tendrás y ficharás a los jugadores más cerca de su valor de mercado. Entonces, mejores fichajes tendrás. O sea, da igual, si en el último mercado tienes que fichar a 10 jugadores cerca del valor de mercado para proponer una buena jornada en la jornada 1, pues lo haces, tranquilos. Ya se desangrarán, que se peleen tus rivales, que se peleen entre ellos. Tú, tranquilo, con cabeza. Al fantasy se juega con cabeza y no con el corazón, con una parte, y tampoco hay que ser muy impulsivo, que yo lo soy y mucho. Entonces, bueno, con esta información, optimizar vuestros equipos.